En la práctica de hoy vamos a hablar de las regiones y estructuras superficiales del cuello. Vamos con la región anterior y lateral del cuello. Aquí los triángulos de la región anterior y lateral del cuello van a estar divididos por músculos esternocleidomastoideo, que va a permitir la división de un triángulo posterior y un triángulo anterior. Los límites de estos triángulos son el borde anterior del esternocleidomastoideo y el borde anterior el borde inferior de la mandíbula y la línea anterior del cuello, y el triángulo posterior, que va a estar limitado por el borde anterior del trapecio superior a la clavícula y el borde posterior del esternocleidomastoideo. Ahora vamos con las subdivisiones de cada uno de estos triángulos. Los triángulos posteriores va a estar dividido en un triángulo occipital y en un triángulo subclavicular, que va a estar delimitado por el vientre posterior o el vientre inferior del músculo homoyoideo. El triángulo anterior va a estar limitado por el vientre superior y el del músculo homoyoideo, y en un triángulo carotidio, un triángulo gástrico y en un triángulo submentoniano o mentón. Un triángulo muscular, eso será por esta zona, y aquí en esta zona, entre las dos cabezas del esternocleidomastoideo, vamos a entender el triángulo pequeño, que se va a llamar semilot o supraclavicular, que empecemos aquí en este triángulo más superior, que es el triángulo digástrico o submandibular, el cual va a estar limitado por el vientre posterior del digástrico y el vientre anterior del digástrico, y el borde inferior de la mandíbula, que va a tener como suelo al músculo miloideo y va a tener como suelo también al músculo ioideo. Iogloso, que está asociado a la lengua, tiene como un contenido la glándula submaxilar, que está por esta zona, y la vena y arteria facial, que vamos a poner como en una especie de arco por esta zona o anillo. También están los ganglios de esta zona y el nervio iogloso por esta zona. Ahora, este nervio iogloso me va a permitir hacer la división de un subtriángulo, que es el triángulo de Pirogó, o también llamado triángulo lingual. Esto va a tener como límites al nervio iogloso y el vientre posterior del mioideo, del vientre y el vientre posterior del mismo iomoideo, y al tendón del músculo digástrico, que este lo va a estar observando por esta zona, que esto va a tener como suelo al músculo iogloso, que va a tener la importancia aquí la arteria lingual. Como ya hemos mencionado, la arteria lingual va a estar en la arteria carótida externa. Ahora pasaremos al otro triángulo que es de suma importancia, el triángulo carotidio, que tiene límites con el borde posterior del digastrio, el borde anterior del esternocleidomastoideo y el borde posterior del vientre superior del músculo homoyoideo. Tiene como suelo el músculo constrictor inferior de la laringe, el músculo constrictor medio de la faringe y el músculo tiroideo y el músculo iogloso, que va a tener como contenido. Y esto es lo que da importancia a este triángulo, y la vena yugular y al nervio laringe superior, el tronco tiroideo o faringe facial del nervio hipogloso, a la arteria carótida común. Y en esta zona se ve que va a buscar la arteria carótida como una externa y una interna. Es muy importante buscar esta arteria carótida como una externa, y la vena yugular interna va a tener el nervio vago. Ahora pasaremos al triángulo submentoniano. Ahora tenemos el triángulo submentoniano, que lo vamos a poder ubicar de esta forma. Este va a tener límites del vientre anterior del músculo digástrico a cada lado del cuerpo, el cuerpo del hueso yoes, y va a tener como músculos al meloyoideo, que tenemos por acá, el músculo meloyoideo. Además, se va a extender y va a tener como contenido a los ganglios de esta zona. Y además tenemos las puertas. Ahora podemos pasar a un triángulo que también no es muy estudiado, que es el triángulo de Fareuf, que está limitado por la vena yugular interna y que hemos mencionado que está por esta zona, y la vena yugular interna del nervio hipogloso por esta zona. El tronco tiroideo o faringe facial va a tener como contenido a la arteria carótida externa, y ha sido el flujo de la arteria carótida común, que se enfocó en la externa e interna. Y este se va en el contenido de un triángulo de Fareuf, y va a tener también como contenido a la rama descendente de C1, el nervio hipogloso. Ahora pasaremos al triángulo muscular, el último triángulo que es importante en la región anterior del cuello. De este triángulo del cuello, el triángulo muscular va a tener el techo muscular, tenemos como límite la línea media anterior del cuello, al esternocleidomastoideo y el vientre superior del homoyoideo. Va a tener como suelo al músculo tiroideo, al externo tiroideo y
un triángulo más pequeño en esta zona que está limitado por las dos cabezas del esternocleidomastoideo, que se llama el triángulo supraclavicular, que tiene como contenido a la arteria carótida común. Ahora analizaremos los triángulos dentro del triángulo posterior. En el triángulo posterior se va a dividir pues por el vientre inferior del músculo omoioideo. Se va a dividir en un triángulo occipital y en un supraclavicular o clavicular. El triángulo occipital va a estar limitado por el borde anterior del trapecio, el borde posterior del esternocleidomastoideo y el vientre inferior del omoioideo. Va a tener como suelo el músculo esplenio, al elevador de la escápula, llamado también músculo angular, al escaleno posterior, escaleno medio y a escaleno anterior. Tiene como contenido una rama externa del nervio espinal que es variada hacia el músculo angular. Ahora vamos a pasar al último triángulo, el triángulo clavicular, también denominado triángulo homoclavicular o subclavio. Sus límites están dados por el borde superior de la clavícula, por la cabeza clavicular del esternocleidomastoideo y por el vientre inferior del músculo omoioideo. Tiene como contenido a la arteria subclavia en su porción posescalénica, que quiere decir que pasa por el escaleno anterior hacia el escaleno medio. También va a estar los troncos del plexo braquial, la subdivisión de igual forma de los músculos escalenos ubicados por esta zona, el escaleno posterior, escaleno medio y escaleno anterior, que nos van a dar unos triángulos más pequeños, que son uno de los primeros triángulos, se va a encontrar ubicado entre el escaleno anterior y el escaleno medio. El segundo triángulo pequeño va a estar ubicado entre el escaleno medio y el escaleno posterior. El primer triángulo es importante o tiene importancia debido a que por aquí pues van a pasar los troncos secundarios o también denominados divisiones del plexo braquial. El segundo triángulo es importante debido a que pasará un nervio muy importante denominado pues el nervio Charles-Bers o también el nervio respiratorio externo o nervio del serrato mayor, que pasará pues por delante del escaleno medio. Por otro lado, la importancia química de esta zona y todos estos triángulos que hemos mencionado es que la bifurcación que existe aquí de la arteria carótida y la relación pues con la vena yugular interna y la relación con el nervio vago asimismo, va a estar pues por encima de ellos un asa denominado cervical. Esta asa cervical va a inervar a los músculos ubicados pues debajo del hueso yoides, como su nombre mismo lo dice. Es importante también decir pues que esta asa yugular se va a ubicar debajo del escaleno anterior. Este escaleno anterior tiene como importancia clínica que está encima del nervio frénico. Otra importancia entre los escalenos es que entre el escaleno anterior y el escaleno medio se va a encontrar el plexo braquial. En este video podemos observar la región cervical posterior, que no hay que confundirla con el triángulo posterior. Esta zona se encuentra pues en el borde anterior del músculo trapecio, se va a encontrar desde ahí, y se va a encontrar pues aquí también la región suboccipital, que se va a encontrar en la porción superior de esta región y profunda pues más específicamente. Se caracteriza por el músculo trapecio, que tiene inserciones pues en la línea nucal superior, en la protuberancia occipital, a nivel de la vértebra C7 y T12 y en el acromión y espina de la escápula. A nivel de la primera costilla vamos a poder teóricamente detener hemorragias en el miembro superior debido a que aquí descansa en la tercera porción de la arteria subclavia. Además, después tenemos las diferentes pulsaciones, ya sea en la parte, en el ángulo de la mandíbula, también en la parte lateral de la laringe, y sobre todo también vamos a poder encontrar tenemos el triángulo carotídeo, que ya hemos mencionado, que tenía diferentes arterias y venas, que en el momento de hacer la pulsación vamos a tener las pulsaciones cardíacas. De igual forma, otro lugar en donde se encuentra de manera fácil el pulso es sobre la fosa supraclavicular y más exactamente pues también sobre el triángulo homoclavicular, por el cual va a pasar pues la primera porción de la arteria subclavia y nos va a permitir un fácil acceso hacia este pulso. Para permitir movimientos para la exploración podemos hacer vamos a hacer una presión, le pedimos al paciente que haga fuerza hacia con nuestra mano. Y aquí podemos poder observar el esternocleidomastoideo. Ya. En la palpación del trapecio, ponemos las dos manos en los hombros del paciente
y pedimos que haga fuerza hacia arriba. Y ahí vamos a poder explorar el trapecio.